El objetivo de esta clase es poder entender desde nuestras fuentes qué va a ocurrir con las naciones del mundo en el futuro por venir pronto en nuestros días con la venida de Moshiach. ¿Se van a convertir al judaísmo? ¿No se van a convertir? ¿Van a poder convertirse o no? Para entender esto tenemos que analizar nuestras fuentes, los comentarios a nuestras fuentes y entender desde los textos mismos cómo ven nuestros sabios el estatus, por así decir, el estado de las naciones del mundo con la venida de Moshiach, que esto ocurra pronto en nuestros días. Lo primero que vamos a analizar son diferentes frases en el Talmud. Y por supuesto que la idea es, a partir de los comentaristas al Talmud, entender cómo ponemos juntas todas estas frases que aparentemente son contradictorias. La primera frase en el Talmud aparece en Brajois. Después en la descripción del video están todas las fuentes específicas donde está cada una de ellas. La primera fuente que vamos a estudiar aparece en Brajois. Rabbi Shimon ben Elazar dice claramente que en el futuro por venir todas las naciones se van a convertir al judaísmo. Van a ser directamente como si fuesen judíos. Exacto el proceso como va a ser, ahí no está escrito y yo honestamente no lo sé tampoco. Pero esto es lo que dice en el Talmud claramente. Ahora bien, hay otra frase en el Talmud, en Yevamois, donde dice claramente que en el futuro por venir de los días de Moshiach no vamos a aceptar conversos. Así como no se aceptaron conversos en la época de David Amelech y de Shlomo Amelech, el rey David y el rey Salomón, no se aceptaban conversos. ¿Por qué no se aceptaban conversos en aquella época? Porque en la época del rey David, aquellos que se convertían al judaísmo lo hacían por temor, el rey David era muy poderoso, etc. Se convertían no porque realmente amaban la Torá, amaban el judaísmo, a Dios, etc., por temor de no ser conquistados, eliminados, etc. Y en la época de Shlomo Amelech, el rey Salomón, aquellos que se convertían eran por la grandeza del pueblo de Israel, todos querían ser judíos, por supuesto. Era un rey que tenía sabiduría, un rey que tenía riquezas, todos querían participar de esto. Por eso, una verdadera conversión consiste en que la persona ama al judaísmo, ama la Torá, Bemes, realmente, ama a Dios, ama las costumbres, quiere cumplir las costumbres, quiere cumplir con cada una de las leyes, 613 preceptos. No porque la grandeza del pueblo judío, por el temor que tiene el pueblo judío, esto no es una conversión válida. Por eso, nuestros sabios explican que no se aceptaban conversos en la época del rey David, el rey Salomón. Pero lo mismo va a ocurrir en la época de Moshiach, porque todo el mundo va a ver la grandeza del pueblo de Israel, viene el Redentor, se revela la presencia de Dios, etc. Por supuesto que todos van a querer participar de esta cuestión. Entonces, no aceptamos conversos. Pero ¿cómo pega esto con la frase en Brajois, en el Talmud, en el tratado de Brajois, donde dice que en el futuro por venir, Rabbi Shimon ben Elazar dice que todos se van a convertir? Más aún, hay otra frase en Avodah Zarah, otro tratado talmúdico, donde claramente dice que en el futuro por venir todas las naciones se van a convertir. Entonces, momento, ¿los aceptamos o no los aceptamos? ¿Se van a convertir? ¿Van a poder convertirse o no? Para analizar esto, siempre tratamos de observar algún libro de halajá, ley. Porque al fin y al cabo uno puede dar muchas explicaciones y poner juntas todos los procesos en el Talmud, las frases en el Talmud, pero ¿cuál es la ley? Entonces observamos al Rambam, Maimónides. ¿Por qué Maimónides? Porque él codificó todas las leyes de la Torá, incluso las leyes de la venida de Moshiach. Los otros codificadores, el Tur, el Shulchan Aruch, el Rosh mismo, el Rif, etc., diferentes personajes que codificaron las leyes en la Torá, no hablan de las leyes que no son prácticas concretas para nuestra época en que vivimos, fuera de la tierra de Israel, e incluso aquellos que viven dentro de la tierra de Israel sin Moshiach. Entonces montones de leyes las dejaron afuera, no hay templo, no hay corbán, no hay ofrendas, etcétera, etcétera. El Rambam codificó todas las leyes, incluso las leyes de la venida de Moshiach. Y el Rambam escribe así: al final de las leyes de Reyes, el Rambam escribe: ni se te ocurra que en los días de Moshiach se va a anular algo del mundo, o sea, va a dejar de ser un mundo como lo conocemos, sino que, o que vaya a haber alguna novedad en la creación, sino que el mundo va a continuar conduciéndose tal y cual lo conocemos. Por eso está escrito en Ishaya: va a vivir Gorzevin Keves, va a vivir el lobo con la oveja. Esto es un ejemplo nada más, dice el Rambam. No es que van a realmente cambiar la naturaleza de los animales. Por lo menos esto es una de las explicaciones de lo que dice Rambam. Hay otras. Y el asunto es que el pueblo de Israel va a estar asentado seguros sobre su tierra, junto con los malvados del mundo, etc. Y todos van a retornar, esta es la frase clave, todos van a retornar a Das Ho'emes, a la religión verdadera. Judaísmo, por supuesto. Todos van a retornar a la religión verdadera. Y no van a robar, y no van a ser perversos, ni van a hacer destrucción, etc., sino que todos van a comer cosas permitidas, con calma, junto con el pueblo de Israel, como está escrito: Arie que bakar yoichal teven, que el león, junto con las vacas,
va a comer paja. Hasta aquí la frase del Rambam. Aparentemente suena de Maimónides que todos van a retornar a la religión verdadera. ¿Qué significa esto? Que todos van a ser judíos, todos van a cumplir todos los preceptos. Pero no es tan sencillo. Si decimos así, que esto es lo que el Rambam quiso decir con Das Ha'emes, la religión verdadera, esto quiere decir, como una frase del Talmud, Rabbi Shimon ben Elazar en Brojois, o en Yevamois, que todos van a convertirse, pero esto no pega con la otra frase en el Talmud que dice que no recibimos conversos en la época de Moshiach. Entonces, ¿qué está diciendo el Rambam? Bien, vamos a otra fuente, el Ran, Rabbeinu Nissim, España, año 1250, 1300, escribe lo siguiente, clarísimo. Una de las promesas grandes en la venida de Moshiach es como está escrito, Ki az, porque entonces en Sefania, una frase famosa, en Sefania, el 3er capítulo, versículo 9, porque entonces me voy a tornar hacia las naciones con una lengua clara, para llamar juntos en el nombre de Dios, para servirlo hombro a hombro, Shem Echad, hombro a hombro. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Ran, escribe literalmente así, lo estoy leyendo del texto mismo. Todas las naciones van a retornar a nuestra fe, en general, en la Toira, y en particular de acuerdo a como nosotros opinamos. Van a ser todos judíos, y todos van a cumplir todas las mitzvahs. Por eso dice el Talmud, en otro lugar, en Avodah Zara, que esta es la frase que decía que se van a convertir. De vuelta tenemos Brajois y Avodah Zara, dos lugares en el Talmud, dice que se van a convertir. Otro lugar en Yevamos en el Talmud dice que no vamos a aceptar conversos. ¿Qué dice en Avodah Zara? El tratado ahí dice que hubo una pregunta que le hicieron los compañeros a Rabbi Eliezer. Está escrito Tzon Keidar y Kapsulach, que se van a reunir hacia ti en la época de Moshiach, todo el ganado ovino, las ovejas negras, etc. Esto está escrito en Ishaya. Entonces Rabbi Eliezer dijo que todas las naciones del mundo, entre comillas, las ovejas negras, todas las naciones del mundo se van a reunir junto con el pueblo de Israel y todos se van a convertir en el futuro por venir, como está escrito este versículo de Sefania, porque entonces me tornaré hacia las naciones. Esto es lo que dijo Rabbi Eliezer. Preguntó Rabbi Yosef, momento, quizás esta idea de que se van a reunir y van a tornarse, transformarse, convertirse en judíos, esto quizás solamente está hablando de que las naciones del mundo van a dejar la idolatría de lado, pero no es que van a ser judíos, van a dejar la idolatría de lado nada más. Entonces le respondieron a Rabbi Yosef, hey, el versículo dice, Le Avdoi Shem Echot, servirle a Dios hombro a hombro, todos juntos. Evidentemente, dice el Ran, está claro que todas las naciones del mundo van a retornar a nuestra fe con todos los detalles de los preceptos, etc. Y en otro lugar continúa diciendo, el versículo de Eija, el capítulo 2, versículo 3, dice, Ma esh velach venachameich, que voy a igualarme a ti y voy a consolarte. Explican nuestros sabios, cuando sea igual a ti, entonces voy a consolarte. Explica el Ran, palabras interesantísimas. Todas las peleas entre nosotros y las naciones son porque somos diferentes en fe, tenemos diferente fe, porque Dios nos separó de todas las naciones, al pueblo de Israel por supuesto, de que no nos casemos con ellos y que no comamos las comidas prohibidas de ellos. Y esta separación y lejanía trae peleas, trae problemas. Por lo tanto, dijeron nuestros sabios, cuando seamos iguales, los judíos y las naciones del mundo, es decir, todos se conviertan, entonces Anahameich, te voy a consolar. Quiero decir, dice el Ran, cuando seamos iguales, todas las naciones tengan la fe nuestra, entonces Dios nos va a consolar, porque entonces va a ser el consuelo pleno, que no tiene preocupación, ni guerra, ni odio después de esto, porque evidentemente todas las naciones se van a convertir. Esta es la opinión del Ran. Esto es lo que él dice. Ahora bien, otras opiniones similares a esto. El Meiri escribe, comentando otro lugar en el Talmud, en Yevamois, el Meiri escribe lo siguiente, comentando algo similar a lo que Maimónides escribe en otro lugar. Vamos primero a lo que escribe Maimónides y después a lo que dice el Meiri. El Rambam escribe en las leyes de relaciones prohibidas, en el capítulo 13, la ley 15, escribe así, mencionando el Talmud, donde dicen, llevamos, que no se aceptan conversos en el futuro por venir. El Rambam me escribe así, por eso no recibieron nuestros sabios conversos todos los días de David Amelech, del rey David, de Shlomo Amelech, del rey Salomón, porque, como dijimos antes, en la época de David se hubiesen convertido por temor, en la época de Shlomo se hubiesen convertido por la grandeza del pueblo de Israel, porque todo aquel que se convierte de las naciones por alguna causa, alguna razón de las tonterías del mundo, dice Rambam, no es un verdadero converso. Y sin embargo, acá está la clave, sin embargo,
hubo muchos conversos que se convirtieron igualmente en la época del rey David, en la época de Shlomo Melech, el rey Salomón, frente a algún juzgado de menor calidad, menor categoría, y el juzgado mayor siempre estaba preocupado por esta gente y no se los alejaba totalmente hasta ver si realmente observaban la Torah y las mitzvot. Quiere decir, ¿se podían convertir o no en la época del rey David y Shlomo Melech? Sí. Solo que quedaba, como por así decir, pendiente del comportamiento de esta persona si realmente lo aceptábamos como judío completo o no. Sobre este mismo asunto en el Talmud, de vuelta, llevamos que no aceptamos conversos en la época de Moshiach, escribe el Meiri. Sin embargo, muchos se convirtieron solos a través de un juzgado de menor categoría, similar a las palabras del Rambam. Y sobre esto decían nuestros sabios que eran conversos de menor categoría. Y el gran juzgado, el Beis Din HaGodel, el gran juzgado, los consideraba igualmente como conversos. Solo que no los acercaban tanto hasta que veían si realmente eran conversos. E incluso lo mismo va a ocurrir en la época de Moshiach. Esto es lo que el Meiri agrega sobre el Rambam. Incluso lo mismo va a ocurrir en la época de Moshiach. No aceptamos conversos, sino después de muchísimo análisis y claridad, cuál es la intención por la cual esta gente se convierte. Pero si se quieren convertir, se convierten. Así como se convirtieron en la época del rey David y en la época del rey Salomón. Y lo mismo escribe el Ritva, otro comentarista famoso sobre Yevamois, de vuelta, el lugar en el Talmud que dice que no aceptamos conversos en el futuro por venir. El Ritva escribe que al respecto del rey David y Shlomo Melech, si el juzgado observaba y probaba que esta gente se convertía por Kedushas HaTorah, por la santidad de la Torá y por la rectitud de sus leyes, los aceptaban. Los aceptaban. Entonces, de acuerdo a esto, podemos armar una forma de entender las diferentes frases en Talmud que se contradicen. Todavía no entendemos qué dice Rambam, paciencia. ¿Qué significa Das Emes, la verdadera religión? Pero ya entendemos una idea, por lo menos. Un lugar en Brachos dice que en el futuro se van a convertir. Otro lugar de la Gemore en Avodah Zarah dice que en el futuro se van a convertir. En otro lugar en Yevamois dice que no aceptamos conversos en la época de Moshiach. ¿Ok? Muy simple. No aceptamos conversos falsos. No aceptamos conversos que no son con el corazón pleno por la belleza del judaísmo, por amor a la santidad de la Torah, por amor a las leyes de la Torah. Eso lo dejamos afuera. Eso no es un converso, no vale nada. Y esto es lo que dice el Rambam también. Pero si realmente se quiere convertir por amor a la Torah, a la kedushá, a la santidad de la Torah, etc., estos sí los aceptamos. Y ahí pusimos todo junto. Todas las frases del Talmud van de la mano, por así decir. ¿Pero qué opina el Rambam? ¿Qué opina Maimónides? ¿Por qué Maimónides no fue claro y dijo, se van a convertir, no se van a convertir? El Rambam no dice sobre esto, no habla sobre esto. Lo único que dice es, como leímos antes, al fin de los días, en la época de Moshiach, todos van a retornar ledas a Emes, a la verdadera religión. Hay varias formas de entender esto. Una forma de entender esto es, efectivamente, se van a convertir. Igual que dijo el Ran, igual que dijo el Meiri, igual que dijo el Ritva, el Rambam también opina lo mismo. De hecho, no fueron contemporáneos todos, pero vivieron en las mismas áreas, por así decir, en España. Esto es una forma de entender lo que dice Rambam. Entonces, cuando Rambam dice Das Hoemes, la verdadera religión, ¿a qué se refiere? Convertirse 100% al judaísmo, cumplir los 613 preceptos, etc., en la época de Mashiach. Entonces, ¿vamos a aceptar conversos en la época de Mashiach? Sí. ¿Quién dice esto? El Rambam dice Das Hoemes, el Ran, Meiri, Ritva, grandes gigantes de la Torah. Otra forma de entender el Rambam es, por cuanto Maimónides no dijo claramente que se van a convertir, y lo único que dijo fue Das Hoemes, todos van a retornar a la verdadera religión. ¿Qué quiso decir el Rambam con esto? Que van a ser como Ger Toishav. En ese momento ahora de explicar todos los detalles de qué es un Ger Toishav, pero es una especie de conversión. No es una conversión plena, absoluta. Es una especie de conversión en donde los judíos que viven con esta persona que está asentada en la tierra de Israel, que dejó la idolatría totalmente, y la dejó porque así está escrito en la Torah, que Dios entregó a Moshe, y Moshe entregó en el monte Sinai a todo el pueblo de Israel, etc. Esta persona tenemos una obligación de apoyarlo, obligación de sustentarlo, de ayudarlo, etcétera, etcétera. Pero no es un judío, es un Ger Toishav. Es un no judío que dejó la idolatría, cumple sus 7 preceptos, etcétera. Esta es una forma de entender las palabras del Rambam. Entonces hay una especie de conversión, pero no es una conversión plena para ser judío. Es una conversión para ser un Ger Toishav. Esta es una forma de entender el Rambam. El Talmud dice y trae varias veces el versículo de Tzefania, que entonces me voy a tornar
llama con la lengua clara y todos van a llamar en el nombre de Dios y servirlos Shem Echad, todos juntos, y aparentemente todos juntos significa que van a cumplir todos los preceptos igual que los judíos. Quizás podemos decir que el Rambam explica Shem Echad de otra manera. No hombro a hombro, Shem quiere decir hombro, sino Shem también quiere decir porción. Que los no judíos van a cumplir una porción de las leyes de la Torá en la venida de Moshiach. Todos van a cumplir automáticamente los 7 preceptos y todas sus ramificaciones. ¿Pero van a ser judíos? No. ¿Quiere decir que los vamos a rechazar y está prohibido convertirse en la época de Moshiach? No, tampoco. El Rambam no dice eso. Si probamos realmente, como el Rambam escribe en las leyes de relaciones prohibidas que citamos anteriormente, si probamos realmente cuál es la intención de ellos, etcétera, entonces sí se van a poder convertir. ¿Pero automáticamente va a haber una conversión masiva? No, dice el Rambam. Esta es otra forma de entender la cuestión. Un último comentario, por así decir, otra forma de verlo, el Netziv, Tzvi Yehuda, Naftali Tzvi Yehuda Berlín, año 1900 aproximadamente, Rosh Yeshiva de Volozhin, no importa todo el detalle del Netziv, él escribe algo interesante, diferente de todo lo que charlamos hasta acá, y después vamos a hacer un resumen. El Netziv escribe que, si bien en la época de David HaMelech y Shlomo HaMelech se aceptaban conversos, pero quedaban ahí pendientes hasta que veamos realmente la intención de ellos, porque quizás se convirtieron por temor, quizás se convirtieron por amor a la grandeza y al dinero, etcétera, y no por amor a la Torá. Sin embargo, en la época de Moshiach no vamos a aceptar conversos. De ninguna manera, no vamos a aceptar conversos. Esto es un decreto de la Torá. Él trae un versículo, el versículo de Ishaya 54, el capítulo 54, el versículo 15, dice: aquellos que vivían contigo van a caer, por así decir, van a estar todos juntos, todos los seres humanos vamos a servir a Dios todos juntos, pero los no judíos con los 7 preceptos y los judíos con los 613 preceptos. Ahora, ¿cómo explica Shem Echad? Servir a Dios todos juntos, no hombro a hombro, una porción nada más, una porción. Queda por entender qué significa que va a haber una conversión en el futuro por venir, como dice el Talmud en Brajois, el Talmud en Avodah Zarah, pero probablemente el Netziv explica también, tal y cual explicamos al Rambam, a Maimónides, que va a haber una conversión parcial, a Ger Toishav, a un converso, por así decir, que se asienta en la tierra de Israel, deja la idolatría, cumple sus 7 preceptos, porque Dios indicó así en la Torá a Moshe Rabbeinu, y nada más. Entonces, hagamos un resumen. Hay varias opiniones, el Ran, Meir y el Ritva, que dicen claramente, basados en frases en el Talmud, que todas las naciones se van a convertir al judaísmo en el futuro por venir. Hay un lugar en el Talmud donde dice que no los aceptamos. Eso sí, la conversión no es plena, no es con todo el corazón por la santidad de la Torá. Pero si es por la santidad de la Torá, los aceptamos. Del Rambam no está claro, podemos entender al Rambam de dos maneras. Das Emes, dice el Rambam, la religión verdadera, puedes entender que se van a convertir todos, o puedes entender que se van a convertir a Ger Toishav. Y una última opinión, Netziv dice claramente que no aceptamos conversos en el futuro por venir, porque la Torá dice así y se acabó. Y dice que se van a convertir también para ser Gerei Toishav. Sea como fuere, todos esperamos ansiosamente la llegada de Moshiach, la venida de nuestro santo Redentor, cuando realmente se cumpla en forma plena el versículo de Tzefania, el capítulo 3, versículo 9, donde Dios mismo dice: entonces me voy a tornar hacia las naciones con una lengua clara, para llamar todos en el nombre de Dios, para servirlo a Él, hombro a hombro, o una porción, sea como fuere que quieran interpretar, que esto ocurra rápido en nuestros días y podamos verlo con nuestros ojos de carne y hueso.